¿Qué tal, Javi? Ya he visto tu vídeo, Ya tengo algunas cositas. Buenas tardes todos. Miguel, Mónica, Juan. Hola, Ale. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, Rafa. ¿Qué tal, Mónica? Fernanda. Qué bien, qué gusto. Bienvenido, Juan. Isabel. ¿Qué tal todos? Muy bien. Les vamos dando a los compañeros un minutito más y luego empezamos, que hay mucho que hablar. Hola, Natu. ¿Qué tal? Bienvenido. Bien, 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 bien. Profe, Víctor, bienvenido. ¿Qué tal? Ya te echo de menos, volver a clases. Muy bien, bienvenidos todos. Bienvenidos todos. Hoy, bueno, tenemos una pauta larga, pero en un tiempo corto. Entonces, como siempre, haremos lo mejor posible. Bueno, pequeñas cosas para recordar a todos. Hemos subido a YouTube, ¿no? Porque hoy vamos a hablar del tema de variabilidad de la frecuencia cardíaca. Entonces, hemos subido a YouTube en la semana pasada un caso clínico que habla mucho de esto, de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, un caso clínico ya crónico. Y mañana haré un directo, un directo fuera de nuestros planes. Pues saludos a Bulgaria, fíjate, qué bien, bienvenido, Vladimir. Haremos un directo mañana hablando con el paciente que os comenté la semana pasada, de 26 años, que había tenido cirugía en el cráneo, valvuloplastía y todo esto, que es el chico de 26 años. Y él se animó, se apuntó para hacer un directo. Entonces haremos un directo mañana con él a las 8:30. Luego voy a hacer la publicación también, subir la publicación. Pero es importante para que podamos hacerle preguntas de cómo ha sido el tratamiento, cómo él notaba las cosas antes, después, y hacerle, lo que queráis, porque hoy ya está estupendo. Me envió un vídeo ayer, está estupendo. Entonces mañana estaremos con él, ¿vale? Entonces es importante preguntarle a él como paciente, bienvenida Vanessa, a él como paciente, cómo se sintió y cómo es alumno de osteopatía, pero de otra escuela, de la escuela belga. Al final los conceptos que aplicamos no tienen nada que ver con los conceptos de la escuela de Madrid, tampoco con los conceptos de la escuela belga. Entonces es una opinión más calificada, más crítica, que tiene ahí la visión de dos puntos distintos, de dos polos distintos, y que nos puede aportar muchísimo. Mañana estaremos con él. Os invito a todos. A los que no hayan visto, el vídeo está en YouTube, ¿vale? Y merece la pena, porque ahí es un follow-up de 3 semanas y el paciente está increíble, ¿vale? Con la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Entonces esto es importante. Esto es la nota 1. La nota 2, el segundo aviso, es que hay un evento en Chile que os ya he subido a historias y al feed. Un evento en Chile con ponentes increíbles que va a pasar en agosto. Yo creo que tiene el coste de $7 o algo así, ¿vale? Y yo creo que para estudiar, y dos, para ayudar a los compañeros de Chile, merece la pena, ¿vale? Gracias, Vladimir, qué bien que te ha gustado. Merece la pena, sí, el caso clínico. Y mañana la entrevista con el paciente.
¿Vale? Entonces, este evento de Chile tiene un coste de $7 o algo así, es nada, para ayudar a los compañeros ahí y estar ahí componentes de primera línea, ¿vale? Os invito a todos. Muy bien, entonces hoy hablaremos de variabilidad de la frecuencia cardíaca e inflamación, ¿vale? Entonces, para aportar algunas cosas más cosas en concreto, para que la consulta no dependa tanto de la subjetividad del terapeuta, porque al final, si todo es subjetivo, el terapeuta suele encontrar lo que a él le parece mejor, ¿vale? Somos humanos, esto es así. Entonces, si voy a un psicólogo me va a encontrar un problema cognitivo, si voy a un fisioterapeuta me va a encontrar un problema mecánico. Entonces, eso es así, ¿vale? Entonces, la variabilidad de la frecuencia cardíaca te quita la subjetividad de la valoración. Entonces, ahí ya no es posible que tú trates a un paciente que tú crees que tenga un cambio autonómico cuando de verdad no lo tiene, ¿vale? Entonces es importante. Entonces hoy hablaremos mucho de esto. Es una herramienta sencilla, aunque la interpretación no sea tan sencilla así, es un poco más compleja, pero vamos como una introducción a esto y a los procesos inflamatorios, ¿vale? Hoy hablaremos de esto específicamente. Entonces empezamos delineando el tema. ¿Qué significa delinear el tema? 1. Cuando hablamos de disfunción autonómica, esto significa una cosa. Cuando hablamos de disautonomía, esto significa otra cosa. Entonces, en primer lugar, es importante aclarar términos. Disautonomía no es lo mismo que disfunción autonómica. Cuando yo tengo un paciente en consulta que tiene un dolor crónico, este paciente tiene una disfunción autonómica. Cuando tengo un paciente en consulta que tiene hipertensión arterial, este paciente tiene disfunción autonómica. Esto no es disautonomía. Disautonomía es otra cosa, ¿vale? Entonces, esto es importante tener claro. ¿Por qué? El paciente que tiene disautonomía, de verdad, es permanente. El cambio autonómico es permanente. No se puede cambiarlo, ¿vale? Entonces, ahí sí importará el tilt table, ¿sabes? La camilla de tilt, no sé cómo se dice en castellano, pero tilt table, esta camilla que tú pones al paciente ahí y sigue haciendo tumba, levanta, tumba, levanta, tumba, levanta para saber la respuesta simpática. A estos pacientes que tienen disautonomía, espera, que voy a poner una imagen aquí. A estos pacientes que tienen disautonomía, estos pacientes encajan en esta categoría, que es disautonomía. Entonces ahí hay un sitio web de disautonomía internacional, es atrofia múltiple de sistemas, síncope neurocardiogénico, es una hiperactivación simpática cuando el paciente se pone de pie. Esto es disautonomía tal cual y clasificada como patología. No es de esto que estaremos hablando hoy. Estaremos hablando de disfunciones autonómicas, que no es lo mismo que disautonomía. Disautonomía es patología, ¿vale? ¿Qué es lo que está ahí? No es de esto que estamos hablando. Entonces, tiene sentido hacer pruebas de verificación de la actividad del sistema autónomo como el tilt table y todo esto para estos pacientes ahí que tienen un compromiso permanente del sistema autónomo, ¿vale? Tiene sentido hacer estas pruebas para estos pacientes que os pongo ahí, que es pacientes que han sufrido un trauma raquimedular y la interrupción de las vías ascendentes y descendentes genera cambios autonómicos permanentes. Ahí tiene sentido hacer el tilt table y toda esta serie de test para identificar si hay compromiso permanente del sistema simpático o parasimpático. Ahí tiene sentido. Lo que nosotros vamos a hablar no es de esto, es de disfunción autonómica. Y la disfunción autonómica yo voy a verificar por la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Esto es otra cosa, son categorías distintas, ¿vale? Para que no nos confundamos y que no pongamos en la misma categoría pacientes
que no están en la misma categoría, porque ahí voy a probar de formas distintas, ¿vale? Entonces, lo que nos importa dice respecto a esto que os pongo ahí, como la Fundación Roma, que trabaja con disturbios funcionales, con disfunciones, ¿vale? Con categorías disfuncionales. O sea, síndrome del colon irritable. Esto es disfuncional, ¿vale? Síndrome de dolor torácico. Esto es disfuncional. Reflujo gastroesofágico funcional. Esto es funcional. Esto es de lo que vamos a hablar, ¿vale? Si os dais cuenta, ahí hay en esta lista hay disfunciones de adolescentes, disfunciones de niños. Entonces ahí se encontrará el cólico de lactante, por ejemplo. Ahí se encontrará, ¿qué más del niño que puede haber? El reflujo del niño, reflujo gastroesofágico del niño, estará ahí en esta categoría también. Esto es de lo que vamos a hablar hoy, ¿vale? De disfunciones, no de disautonomía. Entonces, cuando tú escuchas a alguien decir disautonomía y relacionar esto a osteopatía, esto está equivocado, el concepto está equivocado, ¿vale? Esto es importante, porque si no manejamos el concepto no sabemos de qué estamos hablando. Y ahí se confunden las cosas. Muy bien, entonces, variabilidad de la frecuencia cardíaca, ¿qué es lo que nos importa hoy? Bueno, os puse una imagen, una gráfica ahí. Esto es un electrocardiograma. Entonces vemos ahí el complejo QRS y todo esto. Y lo que vemos ahí son los latidos sucesivos. Los latidos sucesivos. Entonces tengo ahí el primer latido, el segundo, el tercer, el cuarto, el quinto, el sexto, pum, pum, pum. Vale. Esto, cuando el número absoluto de latidos por minuto es frecuencia cardíaca. No es esto que nos importa. No es esto. Lo que vemos ahí son los latidos al minuto. La variabilidad de la frecuencia cardíaca dice respecto al intervalo de tiempo entre un latido y otro, ¿vale? Entonces lo que os marqué ahí, como ahí, por ejemplo, hay un 52 al principio que está marcado. ¿Ves? ¿Qué significa esto? Que el tiempo en milisegundos entre el latido 1 y el latido 2 ha sido de 52 milisegundos. El tiempo entre el 2 y el 3 ha sido de 84. El tiempo del 3 al 4 de 32. Esto es la variabilidad de la frecuencia cardíaca. O sea, ¿cuánto tiempo hay de intervalo en milisegundos entre un latido y otro? Esto es variabilidad de la frecuencia cardíaca. Es cuánto varía la frecuencia cardíaca a lo largo de un ciclo de 5 minutos, 10 minutos, una hora. ¿Vale? Esto es la clave de hoy. Es la referencia que utilizamos para disfunciones del sistema autonómico. Vale. Si está claro hasta ahí, que lo que me importa es este tiempo entre un latido y otro, por favor, darme corazoncitos, para que yo pueda seguir. Si no vamos juntos, ahí no sigo. Vale, muy bien. Entonces, ahora apuntar esto. Cuanto mayor la variabilidad de la frecuencia cardíaca, cuanto mayor la variabilidad de la frecuencia cardíaca, mejor el control vagal. ¿Vale? Cuanto más alta la variabilidad, mejor el control vagal. ¿Vale? Cuanto más baja es la variabilidad, peor el control vagal y más control simpático. Entonces, cuanto más oscila, más control vagal. Cuanto menos oscila, más control simpático. Bien, variabilidad alta, más control vagal. Variabilidad baja, más control simpático. Bien, hasta ahí. Ahora, ¿qué significa tener una variabilidad de la frecuencia cardíaca alta? Significa que
metabolismo, que el cuerpo, que el organismo es capaz de adaptarse a distintos desafíos. ¿Vale? Si tengo más variabilidad, este cuerpo, este organismo, este metabolismo es más adaptable. Si es más adaptable, es mejor. Cuanto menor la variabilidad de la frecuencia cardíaca, menos se adapta el organismo a nuevos desafíos. Menos se adapta el metabolismo. Vladimir, ahí no hablamos ni de sístole ni de diástole, ¿vale? Esto ahí no tiene que ver con el ciclo cardíaco, tiene que ver solo con la capacidad del organismo de adaptarse. ¿Vale? Claro que la fuerza de contracción del corazón dependerá de esto también. Pero no, ahí no estamos hablando de ciclo cardíaco. Este es el control autonómico sobre el ciclo cardíaco. Es el control autonómico sobre el ciclo cardíaco. Entonces, ¿qué estamos diciendo de forma clara? Cuanto más control vagal sobre el ciclo cardíaco, mejor. Cuanto menos control vagal sobre el ciclo cardíaco, peor. ¿Me vais siguiendo? Entonces, fijaros, si tengo un paciente hipertenso, ¿vale? Aumento, más variabilidad, más vitalidad. Puedo decir así, Angélica, puedo decir así. ¿Vale? Aunque vitalidad puede que no sea el término más correcto porque puede dar una idea de energía. Y no tiene que ver con energía, tiene que ver con capacidad de adaptación. Pero yo entendí tu idea. Puede ser por ahí. Entonces, fijaros, un paciente hipertenso, ¿vale? Un paciente hipertenso tiene más tono en la pared de las arterias, ¿sí o no? Un paciente hipertenso tiene más tono en la pared de las arterias, ¿sí o no? Vale. Si hay más tono en la pared de las arterias, yo tengo un tono. ¿Cuál tono está más alto? ¿Simpático o parasimpático? Si tengo más tono en la pared de la arteria, ¿qué tono está más alto? ¿El simpático o el parasimpático? Puede ser mejor resiliencia, Alejandra. Perfecto. El simpático. Perfecto. Entonces, si tengo más tono en la pared de la arteria, tengo más tono simpático, ¿vale? Entonces, tengo más estrés sobre el músculo cardíaco, por ejemplo. El músculo cardíaco tiene que hacer más fuerza de contracción para poder hacer el bombeo de la sangre, porque hay una resistencia periférica más alta, porque hay más tono. Vale. Entonces, ¿qué espero encontrar en un paciente que tenga hipertensión arterial? Espero encontrar una variabilidad de la frecuencia cardíaca más alta o más baja. ¿Qué creéis? Si tengo un paciente hipertenso, yo espero encontrar una variabilidad más alta o más baja. ¿Qué creéis? ¿Qué pasa con este paciente? Hola, Sol. Bienvenida. ¿Qué creéis que pasa con menor variabilidad? Perfecto. Entonces, este paciente, menor variabilidad. ¿Ves? La confusión es esta. Menor la variabilidad. Porque cuanto menor la variabilidad, cuanto menos oscila el intervalo entre un latido y otro, más dominio simpático. ¿Vale? Es menor la variabilidad, no es menor la frecuencia. La frecuencia es más alta, pero la variabilidad es menor. Oscila menos entre dos latidos. ¿Vale? Y esto es un factor de riesgo, por ejemplo, para infarto. Si miro a un electrocardiograma como esto y me sale 52, 52, 52, 51, 50, 54, esto es factor de riesgo para un infarto. ¿Vale? Esto es importante, por eso esa herramienta es tan potente. Esto es factor de riesgo para un infarto. Ahora, pero salgamos del corazón, porque estamos hablando de variabilidad de la frecuencia cardíaca, pero esto no significa que solo influya sobre el músculo cardíaco. Puede influir sobre endometriosis, por ejemplo.
puede influir sobre el colon irritable, puede influir sobre el Parkinson, puede influir sobre el Alzheimer, puede influir sobre disturbios de ansiedad y depresión también. Salgamos ahí. Bueno, vamos a la endometriosis. Y no voy a hablar de endometriosis, pero vamos a la endometriosis. Control vascular, control del sistema inmune. Ok, si tengo un paciente con endometriosis, o si tengo un paciente con síndrome del colon irritable, ¿qué espero encontrar cuando le mido la variabilidad de la frecuencia cardíaca? ¿Espero una variabilidad más alta o más baja? ¿Qué creéis que voy a encontrar? ¿Variabilidad más alta o más baja? Ahora es para clavar un 10. ¿Más alta o más baja la variabilidad? Decidme vosotros. Podéis darme corazoncitos también, que me gusta. Más baja, más baja. Para las dos situaciones, más baja. ¿Vale? Para las dos situaciones, más baja. Entonces imagínate así. Tú tienes tu paciente que está ahí en tu consulta mañana y, bueno, el paciente, si tiene endometriosis, tiene síndrome del colon irritable, ya sé que hay implicación del sistema autónomo. Recordaros siempre que el sistema autónomo es un sistema de respuesta. Él no demanda, él responde. Entonces estoy mañana por la mañana, estaré en consulta y estoy con este paciente que le estoy tratando, pero no resuelve. No sé qué pasa, que le trato como siempre trato a todos, pero a él no funciona. Entonces le mido la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Bueno, lo que espero es que salga una variabilidad baja, que me indicaría un tono simpático alto y un tono parasimpático bajo. ¿Ok? Pero mañana tú llegas a la clínica, le mides y lo que pasa es que sale al revés. Sale el tono parasimpático alto y sale un tono simpático bajo. ¿Cómo trabajas? ¿Qué tal, William? Bienvenido. Ya te echo de menos. ¿Cómo trabajas? ¿Por qué? Pregunto por qué. Porque si mañana tú llegas a consulta, utilizas la variabilidad de la frecuencia cardíaca y te sale un tono simpático alto y un tono parasimpático bajo, ya sé lo que me va a decir. Voy a manipular la zona de Charnella por la estimulación de los ganglios simpáticos. Voy a trabajar maniobras de cráneo para estimular el para y estimular el vago en la salida del agujero rasgado posterior. Bueno, no voy a emitir opinión sobre esto. Y luego voy a trabajar la víscera. Y ya. Porque esto va a generar un cambio vegetativo. Porque estoy regulando el vegetativo. Bien, esta es la palabra, regulando el vegetativo. Esto es lo que hace la gente. Yo no estoy de acuerdo, pero es lo que hace la gente. Bien, esto cuando sale un tono simpático alto. Ahora te estoy preguntando cuando sale un tono parasimpático alto. ¿Qué es lo que tú harías? ¿Cuál el cambio que tú pondrías ahí? Porque si sale un tono parasimpático alto, ¿por qué tú le vas a manipular? Esta es la pregunta que tengo que hacer. Entonces, estos pacientes que tienen un tono parasimpático alto y tienen un tono simpático bajo son los pacientes que te van a molestar, que te van a dejar en duda qué tengo que hacer y que te van a explicar también porque algunas terapias funcionan para unos y no funcionan para otros. Pero es una medida objetiva, ¿vale? Y tampoco pretendo contestar lo que debes hacer. Yo voy a traer los datos que están ahí y tú vas a darle vueltas de cómo trabajar esto. Vale. Entonces, puede ser fatiga adrenal, Alejandra, pero puede ser otra cosita que les voy a comentar al final del directo. Puede ser otra cosita. Entonces, para estos pacientes es importante la medición de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. ¿Y por qué? Porque hay pacientes que están en esta situación, como endometriosis, colon irritable y todo esto. Uno, que tiene el tono simpático alto y el para bajo. Ahí está bien, está perfecto. Otro, que tiene una inversión de esto,
una inversión de esto. O sea, tener un tono parasimpático alto y un tono simpático bajo. Yo os comenté en un directo, que no me recuerdo cuál, que algunos pacientes con síndromes centrales, como sensibilización central y todo esto, tienen una respuesta autonómica al revés en una situación de estrés. O sea, se estresa, sube el para y baja el simpático y el paciente se desmaya. Esto también pasa. Esta es la situación 2, pero hay una tercera opción. Puede que el paciente no tenga nada. Puede que el paciente tenga la variabilidad de la frecuencia cardíaca perfecta. Y si el paciente tiene la variabilidad de la frecuencia cardíaca perfecta y tú le estás trabajando el vegetativo, tú lo estás haciendo mal, porque no hay cambios en el vegetativo. ¿Por qué le estás trabajando el vegetativo si no hay cambios? Y esto pasa mucho. Por esto esa herramienta es tan importante en tu práctica clínica, para que no te equivoques en cómo tratar al paciente. Porque si trato al paciente todos de la misma manera, pero esto no es osteopatía. Lo siento, pero no es osteopatía y tampoco es fisioterapia. Si a todos les manipulo y a todos les estimulo de la misma forma y a todos les doy las mismas pautas, no hace falta un terapeuta, hace falta un protocolo y dile al paciente, toma, haga esto y luego se resuelve solo. No, el que tiene la capacidad diagnóstica eres tú. Entonces hay siempre que correlacionar los síntomas del paciente con la variabilidad de la frecuencia cardíaca. ¿Vale? Entonces esto es importante, por eso esta herramienta es tan importante, ¿vale? Porque te va a permitir, principalmente para problemas crónicos degenerativos, para neurodegeneración y para pacientes con disturbios autoinmunes, esto te informa muchísima cosa. Incluso te puede predecir una crisis, ¿vale? Chari, mira, con esta herramienta esto no pasa. Con esta herramienta tú no puedes tener un tono vagal de una forma en un sitio y un tono simpático de otra forma en otro. Con esta herramienta te da exactamente lo que está pasando. Te da si el tono vagal está alto o si el tono simpático está bajo, o si el tono simpático está alto o si el tono vagal está bajo. Por esto es importante. Hola. Sale de la subjetividad, te da exactamente lo que está pasando, ¿vale? Pues esta herramienta es muy importante, porque con esta herramienta no pasará, ¿vale? Puede que no tenga una buena función intestinal y esto no tenga nada que ver con el vago, que tenga que ver con el plexo entérico, y esto te va a decir. Entonces, cuando tenemos un paciente estreñido, la primera cosa que pensamos es, si está estreñido, el estreñimiento es simpático, entonces tengo que disminuir el simpático y aumentar el parasimpático. Pero eso no es así, porque quien controla las cacas es el plexo entérico, no es el vago. El vago ayuda con la motilidad y el simpático disminuye la motilidad y el peristaltismo, pero quien produce todas las hormonas y todo lo demás para hacer cacas es el plexo entérico. Entonces esta herramienta dice, mira, el vago está perfecto, pero el paciente está estreñido. ¿Y ahí qué hago? No puedo ir al vago, porque ahí el abordaje de la terapia tiene que ser otro, ¿vale? ¿Dónde queda portes en esto? ¿Qué son portes? Explícame con otras palabras, Chari, porque soy un poco tonto para el español. Entonces, esta herramienta es importante por esto, porque te va a delinear el sistema que está en compromiso. Después del curso del vago que impartí hace un mes, un montón de alumnos me enviaron de Porges, ¿vale? Steve no queda, Porges no queda ahí. La teoría polivagal de Steve Porges es otra línea de razonamiento. La variabilidad de la frecuencia cardíaca es la misma. Pero esta herramienta, con esta línea de razonamiento, no es la misma de Steve Porges, ¿vale? Porque esta línea de razonamiento no hay vago dorsal y vago ventral. Hay vago, nada más que esto. Entonces, la teoría polivagal, como otras, es una teoría. Y esta es una teoría del reflejo inflamatorio de Kevin Tracy, que es lo que se está investigando hoy con lo que está más de moda en la parte del sistema inmune, ¿vale? Es la charla que voy a dar en
en el congreso de CEOs, tiene que ver el vago con el sistema inmune, habla de esto. Y la charla que voy a dar a los compañeros de Chile también, que os puse ahí en las historias, también habla de esto, pero no habla nada de la teoría polivagal. ¿Vale? La teoría polivagal, como esta, es una teoría. ¿Vale? Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque esto dirige tu terapia. Esto dirige tu terapia. ¿Vale? Entonces, si yo te derivo un paciente, te lo derivaría ya con el análisis de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Entonces, si digo, osteópata, te estoy derivando a un paciente, mira, cuando me llegó, tenía esta variabilidad de la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, esto. Esto es un análisis claro de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. No depende de la capacidad del terapeuta de hacer diagnóstico. Está puesto. Es definitivo. No depende de la capacidad del terapeuta. Te deriva un paciente así. Tú lo tienes muy claro ahí que este paciente tiene una hiperactividad simpática y una disminución de la actividad parasimpática, ¿no? Esto ya está claro con la flechita roja y la flechita verde. Tú ves que el simpático está muy alto y el para muy bajo. Este paciente tenía 26 años y este paciente practicaba meditación y practicaba respiraciones profundas, lo que no cuadra con hipertonía o con hiperactividad del sistema simpático, ¿verdad? Un paciente que practica meditación no cuadra con hiperactividad del sistema simpático, pero como no hacía una buena respiración, ahí sí cuadraba. No es un paciente que se ponga estresado, nervioso, a hacer protestas todo el tiempo. No, es más callado, va más a lo suyo, sin exponerse mucho, sin ponerse mucho, pero ahí está. Si te lo derivo, tú sabes claramente lo que está pasando. ¿Vale? Otra cosa que puede decirte la importancia de esta herramienta es esto. Esto es el efecto después de 4 o 5 semanas de terapia. Si os dais cuenta, esta herramienta me permite saber qué estaba pasando en el sistema autónomo. Esto significa eficacia. Esto es eficacia. ¿Por qué estoy comentando esto? Porque, no sé, si me equivoco me lo decís, por favor. Pero, llegamos a la clase de osteopatía, terapia manual, lo que sea. El profe te pregunta, ¿qué te duele? Bueno, me duele el cuello. Entonces te hace cualquier cosa. Una maniobra X, valora otra vez, ya no me duele el cuello. ¿Esto es un indicativo de eficacia de tratamiento, sí o no? Os pregunto. El paciente llega con dolor. Tú le manipulas, ya no tiene dolor. ¿Esto significa eficacia del tratamiento? ¿Sí o no? 50% de probabilidad de que esté correcto. ¿Sí o no? ¿Esto es eficacia? ¿Sí o no? ¿Qué creéis? No, esto no es eficacia. ¿Vale? ¿Por qué no es eficacia? Y les voy a explicar por qué. Porque hay dos conceptos que debemos tener claro. Hay dos conceptos que debemos tener claro. Y la variabilidad de la frecuencia cardíaca es importante porque te permite salir del síntoma de dolor para saber si el paciente va mejor. Os explicaré. Uno es que el tratamiento o la maniobra cambia la respuesta. Esto es una cosa, cambia la respuesta. La cosa dos es que tenga efecto. Si quiero eficacia de tratamiento, el tratamiento necesita tener efecto, producir cambios morfológicos. Esto es eficacia. Una manipulación no produce cambios morfológicos. Una manipulación cambia la respuesta. Os puedo comentar un par de cosas que cambian la respuesta. Si has dormido bien, esto cambia la respuesta. Pero no es eficacia de tratamiento. No hay cambios morfológicos. Si hoy es un buen día, te han regalado 200 euros que tú ya no esperabas recibirlos, esto cambia la respuesta. Pero esto no tiene efecto morfológico.
Si yo le cambio el dolor al paciente, esto cambia la respuesta, pero esto no genera efecto morfológico. Y para que el paciente se quede sin dolor, no es suficiente cambiar la respuesta. Yo necesito tener efecto de tratamiento, cambios morfológicos. Y cambios morfológicos no pasan a corto plazo. Cambios morfológicos necesitan de tiempo para ocurrir. Si yo le doy un antiinflamatorio al paciente, esto cambia la respuesta. Pero eso no es eficaz. ¿Es eficaz un antiinflamatorio? Es tan eficaz cuanto una manipulación. O sea, no cambia la morfología, no cambia la estructura, no cambia el programa motor y no cambia la aferencia. Perfecto, Sol. No cambia la neuroplasticidad, no cambia las aferencias. Perfecto, Alejandra. Le quito el síntoma, pero no le estoy tratando. Estos son dos cosas distintas. Entonces, cuando estamos en práctica clínica, que la única variable que yo tengo para valorar si tengo un buen tratamiento o no es el dolor, ya estoy fallando. ¿Y por qué estoy fallando? ¿Por qué? Hay pacientes que no tienen daño en la estructura y tienen dolor. Hay pacientes que tienen daño en la estructura y tienen dolor. Y hay pacientes que no tienen daño y tienen dolor. Y hay pacientes que no tienen daño y no tienen dolor. O sea, la estructura ahí, en esta situación, influye muy poco. Pero nosotros siempre abordamos el dolor desde un punto de vista estructural, ¿sí o no? Siempre abordamos el dolor desde un punto de vista estructural, ¿sí o no? Podéis decírmelo si no. Pero yo lo que veo es que abordamos el dolor desde un punto de vista estructural. Es decir, tengo un dolor lumbar. ¿Por qué? Porque tengo una pierna corta, o porque tengo una IRS, o porque tengo una FRS, o porque el hígado está generando tensión sobre no sé qué y esto molesta la lumbar. ¿Vale? Entonces, el RPG generará cambios si tú le mantienes a largo plazo. Si no le mantienes a largo plazo, no hay tiempo de cambios. ¿Sí o no? Podéis decirme. ¿Vale? Entonces, siempre miramos esto desde un punto de vista estructural. Siempre desde un punto de vista estructural. El tema es que si hay personas que no tienen daño en la estructura y tienen dolor, ¿cómo resuelvo esto? ¿Cómo resuelvo esto? No hay daño en la estructura, pero el paciente tiene dolor. ¿Cómo resuelvo esto? Si no hay daño en la estructura. Hay cambios en el mecanismo de transmisión de la información nociceptiva. Hay cambios en el mecanismo. Pero no hay cambios en la estructura, pero hay cambios en el mecanismo de acción. ¿Vale? Entonces, esto ahí no es mecánico. Esto ahí no es mecánico. Esto es funcional. O sea, el sistema no está funcionando. ¿Por qué no está funcionando? Porque se comporta de una forma distinta a lo suyo, a su adaptación. Y yo lo que tengo que buscar es cómo está adaptado el sistema. Y el sistema en estos pacientes crónicos, por ejemplo, está roto. ¿Qué está roto? La plasticidad periférica, las neuronas periféricas generan sobreestimulación para el sistema simpático. ¿Y el sistema simpático qué tiene que hacer? Si es demandado, ¿qué tiene que hacer? Tiene que contestar. Si tú me demandas, yo te contesto. Entonces, ¿por qué esta herramienta es importante? Porque el tema es variabilidad de la frecuencia cardíaca e inflamación. ¿Por qué? La inflamación, aunque no haya daño en la estructura, la inflamación genera dolor. Genera dolor un proceso inflamatorio porque hay daño a la estructura. Yo les pregunto, ¿genera dolor un proceso inflamatorio porque hay daño en la estructura o porque hay bradiquininas o porque hay sustancia P circulante o porque hay neuropéptidos circulantes que sensibilizan los nociceptores? Eso es lo que les pregunto. ¿Una inflamación duele porque hay cambios en la estructura o una inflamación duele por el ambiente químico que aumenta la respuesta de los nociceptores y de las terminaciones nerviosas libres? Esta es la pregunta que os hago. ¿Por qué duele la inflamación?
¿Por el daño en la estructura o por sensibilización de las terminaciones nerviosas? ¿Qué me decís? Ambiente químico. Siempre ambiente químico. Siempre ambiente químico. ¿Por qué siempre ambiente químico? Porque si yo tengo un paciente que tiene un trauma raquimedular completo, este paciente puede tener una inflamación en la rodilla, puede tener un menisco roto y no le va a doler. ¿Y por qué no le va a doler? Porque la sopa química no es capaz de sensibilizar los nociceptores. Porque los nociceptores están rotos. Si es el daño en la estructura, debería doler igual, pero no es el daño a la estructura. Es el cambio químico, es el mecanismo químico que activa los nociceptores y las terminaciones nerviosas libres que generan cambios en la información aferente y esto va a generar respuesta descendente alterada. Es decir, esto generará aumento del tono simpático, disminución del tono parasimpático, por ejemplo, en una inflamación. Entonces lo que me importa es el funcionamiento del sistema cuando hablamos de inflamación. Lo que me importa, aún más inflamación de bajo grado, es el funcionamiento del sistema, no la estructura. ¿Y cómo puedo monitorar el funcionamiento del sistema? Decidme vosotros, ¿cómo puedo monitorizar el funcionamiento del sistema? Sin subjetividad. ¿Cómo puedo monitorizar el funcionamiento del sistema sin subjetividad? ¿Cómo puedo hacer esto? Que no dependa del terapeuta. Con la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Perfecto, Alejandra. Perfecto, Javi. Con la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Yo puedo monitorizar esto con la variabilidad de la frecuencia cardíaca y esto no depende del terapeuta. Entonces, esta cinta, Chari, te va a decir si hay estrés o no. Te va a decir si hay estrés o no. Yo tuve ya pacientes aquí en la clínica escuela, aquí en Madrid, que, bueno, la paciente, por ejemplo, era una estudiante de osteopatía de tercero, ¿vale? Y la estudiante de osteopatía de tercero, tú ya crees que sabe un montón, llegó a la consulta y me dijo, no, vengo por el eje del estrés. Yo le miré, ¿cuántos años tienes? 23. ¿Y por qué crees que el eje del estrés está impactado? Me dijo, no, es que estoy muy estresada porque tengo, no sé, mis problemas con el trabajo y todo esto. Pero esto no es un problema de estrés. Esto es un problema de manejo de situaciones de conflicto. Esto no tiene nada que ver con estrés. Que tú te estresas, que no te gusta la sensación o la situación en tu trabajo y todo esto, eso no tiene nada que ver con el estrés. El estrés es la mala adaptación a esto. Todos nos aburrimos por algo todos los días. Esto no es estrés. Esto es gestión del estrés. Tú lo estás gestionando mal. Vale. Y luego le puse la cinta de polar y ¿qué salió? Que el simpático estaba normal. Pero la paciente decía que, bueno, es que me molesta, es que me duele, es que estoy estresada, pero la variabilidad salía normal. Si la variabilidad sale normal, ¿sabe lo que pasa? Es que no hay nada en el autónomo, no hay nada, no hay cambios en el sistema autónomo. Aunque los síntomas y que el paciente diga, estoy estresado. No estás, estás gestionando mal la situación, pero la herramienta no mente. La herramienta dice de forma muy clara, ¿es o no es? Y si no es, ¿sabe qué pasa? Es que no es. Y punto. Y adelante, porque si esta terapia no está funcionando, vamos a otra. Que no tengo que aquí que abordar el sistema autónomo, que el autónomo me está diciendo que está bien puesto. No hay nada que hacer ahí. ¿Vale? Entonces esta cinta tú la metes ahí y mides por 5 minutos, 6, 7 y pum. ¿Has tenido experiencia con pacientes con artritis reumatoides y la variabilidad de la frecuencia cardíaca? Sí. ¿Vale? Pacientes con artritis reumatoides tienen un aumento de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Incluso para pacientes, hicimos un directo sobre esto, incluso para pacientes que tienen riesgo de desarrollar artritis, estos pacientes sobre riesgo, que están sobre riesgo por historia familiar, hábitos y todo esto, antes de venir el diagnóstico de artritis reumatoides,
algo como 1 año o 2 años antes, ya hay un cambio en la variabilidad de la frecuencia cardíaca. O sea, tiene una variabilidad de la frecuencia cardíaca más baja, más tono simpático. Esto se mantiene a lo largo de 2 años y luego después viene la artritis. Después viene la enfermedad, pero antes hay el cambio autonómico que tú puedes verificar y que puedes monitorizar con esta herramienta que es muy potente. ¿Vale? No es cebra. Ay, perfecto. ¿Vale? Uf. Hay otra opción de... Se cayó la tablet. Hay otra opción de hacerlo sin la cinta. Electrocardiograma, tú puedes hacerlo con electrocardiograma o algunas aplicaciones te permiten hacer con la cámara del móvil, ¿vale? Pero son aplicaciones pagas. Bien, entonces, Sol, tú puedes medirlo como quieras, con tanto que siempre lo haga en la misma posición. Siempre lo haga en la misma posición, ¿vale? Entonces, mira esto. Yo estoy al centro, ahí no se puede ver alguna cosa. ¿Cómo se clasifica el score? Bueno, ahí hay tablas de rangos de valores normales donde tú tienes que encajarte ahí, ¿vale, Felipe? Entonces, mirad, esto que os pongo ahí es del paper que he subido a Telegram, está en Telegram, ¿vale? El WBC son las células de la serie blanca, o sea, células del sistema inmune, ¿vale? El CPR es la proteína C reactiva y el IL-6 es una citoquina proinflamatoria. Entonces, ya se sabe, por ejemplo, que hay una relación inversa entre concentración de células de la serie blanca y el SDNN y el RMSSD, que son variables que te indican cómo está el tono vagal y cómo está el tono autonómico, que es inversamente proporcional. Es decir, cuanto más alta la concentración de marcadores de serie blanca, más bajos los valores de SDNN y RMSSD, que van a decir algo sobre el tono vagal. Cuanto más alta la concentración de marcadores proinflamatorios en la sangre, más bajo es el valor del tono vagal. O sea, cuanto más alta la inflamación, más bajo el tono vagal. ¿Vale? La proteína C reactiva igual. Cuanto más alta la concentración, más bajo el tono vagal. Y la interleuquina 6, que es una interleuquina proinflamatoria, cuanto más alta la concentración, más bajo el tono vagal. Entonces, cuando tú recibes un paciente en tu consulta y crees que hay una neuroinflamación o inflamación de bajo grado, tú ya sabes que esperas encontrar una disminución del tono vagal. ¿Vale? Es lo que te dice esta revisión sistemática que he subido a Telegram. Ya sabes que se espera una disminución del tono vagal. Cuando hay más inflamación, disminución del tono vagal. ¿Vale? Esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque ¿cómo puedo aumentar el tono vagal? ¿Cómo puedo aumentar el tono vagal? Decidme vosotros, ¿cómo puedo aumentar el tono vagal? ¿Alguna idea? ¿Cómo aumento el tono vagal? No me digáis liberar el agujero rasgado posterior. Olvídate de esto. Decirme algo en concreto. ¿Cómo aumento el tono vagal? Dándole aferencias. ¿Vale? Dándole aferencias. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aferencias. Sí, respiración ayuda, pero como os comenté, este paciente que hacía mindfulness, que hacía meditación, que hacía yoga y que respiraba todos los días, la gráfica que tenía era esta. Pero si está en consulta, está contigo en consulta, y ahora, ¿qué hago yo? Una cosa para tener en cuenta siempre que está relacionada a la variabilidad de la frecuencia cardíaca es el reflejo baroreceptor. Apuntar esto. ¿Cuántas técnicas vosotros
hacen dirigidas a aumentar la sensibilidad barorefleja. ¿Cuántas técnicas empleas en tu tratamiento dirigidas a aumentar el reflejo baroreceptor? ¿Cuántas? Decidme vosotros, que yo diría que casi nadie aquí me va a decir que propone una terapia dirigida a aumentar el reflejo baroreceptor. Si hay alguien, muy bien. Yo diría que casi nadie lo hará. ¿Por qué? Porque el reflejo baroreceptor no es una estructura, es un mecanismo. ¿Qué tengo que hacer para aumentar el parasimpático? Mejorar la eficacia del reflejo baroreceptor. Esto. Pero yo hago compresión y descompresión. Sol, cuando haces compresión y descompresión, ¿cuál es el intento? ¿Qué es la idea? 6 ciclos respiratorios al minuto. Perfecto, Miriam. Masaje del seno carotillo. Esto es bastante controvertido. Hay gente que ya no indica hacer esto porque el paciente puede evolucionar al óbito, muerte súbita. ¿Vale? Bombeos oculares. Puede funcionar para el parasimpático del cráneo, para el vago un poco menos. Pero mirad, lo que quiero marcar con vosotros, que es importante, que es, esto dice respecto a la variabilidad. La variabilidad no está relacionada a una estructura. Voy a trabajar las dorsales, no está relacionada a las dorsales. Voy a trabajar lumbares, no está relacionada a lumbares. Tampoco está relacionada al cráneo, está relacionada al mecanismo de activación del autónomo. ¿Qué influye en el mecanismo de activación del autónomo? Mayor concentración de citoquinas proinflamatorias en la sangre, por ejemplo. Esto influye en la actividad. Mayor retención de líquidos, éxtasis abdominal. Esto influye. Calidad del sueño. Esto influye. Calidad de la alimentación. Esto influye. Capacidad respiratoria. Esto influye. Capacidad de deslizamiento de las hojas faciales, esto influye, pero esto es mecanismo, esto no es estructura. Por esto, mañana muy importante, quien pueda, que esté presente en el directo que vamos a hacer con este paciente, para que podáis entender un poco mejor, cuclillas vale también, free tip. Para que podáis entender un poco mejor que no es un abordaje por estructura, te da igual la estructura, tú tienes que cambiar el mecanismo. Y cuando cambias el mecanismo de activación, esto es lo que pasa. Que el paciente ahí llevaba ya 2 semanas sin tratamiento, o sea, hay un cambio tónico en el vegetativo, no un cambio fásico. Porque lo que generamos en consulta es un cambio fásico, o sea, está mejor ahora, pero en 2 días ya vuelve a su normal. Ahí, habían 2 semanas sin terapia. Estos son cambios neuroplásticos que mantienen el tono del vegetativo. ¿Y por qué mantienen el tono del vegetativo? Porque lo que estamos abordando, lo que estamos tratando es el mecanismo de activación, no la estructura. Es esto. Aunque pueda parecer nuevo, esta es la clave para pacientes viscerales, esta es la clave para pacientes crónicos, porque no es la estructura, porque tú corriges la estructura y el paciente sigue con dolor. ¿Vale? Tú corriges la estructura y el paciente sigue con dolor. ¿Y ahí tú qué haces? Tienes que intervenir en el mecanismo, porque el mecanismo es lo que importa. Cuando tú le das una medicación para un hipertenso, un beta bloqueante, por ejemplo, da igual la arteria al fármaco. El fármaco busca inhibir los receptores beta. El fármaco busca inhibir el mecanismo de acción que genera la hipertensión. El fármaco no busca cambiar la arteria. Esto es lo que estoy poniendo como razonamiento para pacientes difíciles, para pacientes complejos, no para todos, obvios, pero para los complejos.
¿Qué es? Tú no puedes abordar la estructura, pero si tú estás haciendo esto y el paciente no está evolucionando, es que el tratamiento está mal. ¿Y quién te lo va a apuntar que está mal? Esta herramienta que está ahí, si tú sabes interpretarla, esta herramienta que está ahí, te va a apuntar, eso está mal. Por esto el paciente no evoluciona, porque tú crees que hay una cosa y de verdad no hay. Y luego tú estás haciendo un tratamiento para algo que tú crees que hay, que de verdad no está, y el tratamiento no funciona, claro, porque tú estás inventando algo, aunque no quiera inventarlo, pero estás inventando. ¿Vale? Entonces, esto es importante tener en cuenta. Mecanismo, señores, mecanismo. Porque esta es la vía, cuando trabajamos con visceral, cuando trabajamos con autónomo, esta es la vía, es el mecanismo. Tenemos que interrumpir el mecanismo. Una persona, una madre está con su hijo y ve al hijo de otra mujer que está ahí, se cae el hijo, se hace daño y tal, y luego la mujer mira a su hijo y le dice, tú no vas a hacer esto. O sea, esta mujer no ha sufrido daño para restringir a su hijo a esta actividad, no ha sufrido daño. Ha mirado una situación, no le ha gustado nada, esto genera un mecanismo de defensa, y este mecanismo de defensa está actuando, ahora está hipervigilante porque no quiere que su hijo lo haga, pero no hay daño, no hay estructura que abordar, y hay cambios en el vegetativo igual en esta señora que acaba de presenciar el hijo de otra persona que cayó y que se hizo daño, ni siquiera es su experiencia, y esto cambia el vegetativo. Y en este cambio del vegetativo, esta madre se torna hipervigilante. Y en esta hipervigilancia, el sistema simpático se hiperactiva. Y mañana estará en tu consulta te diciendo, tengo dolor lumbar. Y tengo una hernia. Y tú vas a creer que el dolor lumbar es por la hernia. Pero el dolor lumbar está mantenido por la hiperactividad simpática que ha generado la experiencia sensorial de otra persona. Pero que ella presenció la experiencia, integró la experiencia como suya y le duele la lumbar porque tiene una hiperactividad simpática por algo que no tiene nada que ver con la estructura, es el mecanismo. Y tú ahora necesitas interrumpir este mecanismo. Y si necesitas interrumpir el mecanismo, ¿a qué estructuras te diriges? A ninguna. Porque no es la estructura lo que produce el problema. Es el mecanismo. ¿Me entiendes? Entonces tú tienes que cambiar esta clave. Esta clave. No es sencillo interpretarlo, pero es una herramienta barata que todos pueden tener acceso a esto y calificar sus consultas. Esto es importante porque estamos dando consultas, hicimos fisioterapia, hicimos osteopatía para tratar bien a los pacientes y esto es lo que queremos. Entonces esta herramienta es clave. No hay excusas, no hay disculpas para no incorporar esto o sí lo más pronto que se pueda, porque esto te da todo, si está bien o si no está. ¿Vale? Ya sé que hay preguntas ahí que no he contestado, entonces les voy a pedir para o enviarme las preguntas o enviarme por directo o que las hagamos mañana en el directo con nuestro paciente, que estará aquí a las 8:30, luego voy a subir la publicidad, ¿vale? Entonces, importante todas estas preguntas porque me queda aquí 1 minuto y medio y quiero que el vídeo se quede grabado hoy para que no tengamos la hiper solicitud del sistema simpático que ha pasado la semana pasada, que no se quedó grabado, ¿vale? Pero quedaros con esta idea, ¿vale? De que esta es una herramienta clave para nuestra práctica clínica, ¿vale? La banda se consigue en Amazon, si quieres, o de segunda mano, todo esto, es barato. Vamos a subir todo esto, si el vídeo estará, si se queda grabado, estará subido. Ahora, tengo que darles un abrazo, quedaros con la idea, mecanismo, repito, mecanismo. Vale. Olvídate de la estructura para estos pacientes viscerales y crónicos, más que la estructura, es el mecanismo. ¿Vale? Gracias, Bridget. Os dejo un fuerte abrazo. El Telegram está en la bio. Si no sabéis cómo buscarlo, envía un mensaje por directo que te lo envío. ¿Vale? Muchísimas gracias a todos por estar ahí.
Y mañana estaremos aquí otra vez con el paciente para aclarar todas las dudas que tengáis y hablar un poco de su tratamiento, que es más clave. ¿Vale? Fuerte abrazo a todos.